Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de los miércoles. Hoy ensayando un nuevo horario de 7 a 8 de la noche, hora de Colombia, GMT-5. Quiero darle las gracias a todas las personas que ya están en la sala, muy puntuales. Hoy tenemos más de 120 personas registradas y bueno, no todos han entrado aún y aún estás a tiempo de compartir este webinar con alguien más, con un amigo, con un compañero, con un colega, con tu mismo jefe. Puedes todavía compartir este webinar. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una sesión muy especial. Vamos a hablar de las áreas de conocimiento olvidadas. Y seguramente, como a muchos, esta imagen les dio tristeza. Eso también da cuando uno se da cuenta de cómo en los proyectos se abandonan ciertas áreas de conocimiento y son esas áreas de conocimiento las que ayudarían a solucionar muchos de los problemas que se encuentran en el camino. Mi nombre es Mauricio Morales, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, certificado como Project Management Professional y Microsoft Certified Professional Managing Projects con Project, líder de la compañía Projectical SaaS y quien los va a acompañar hoy en este webinar. Nuestra compañía Projectical SaaS es Global Registered Education Provider del PMI. Estos son nuestros datos para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan después del webinar sobre cualquiera de los temas que toquemos. Nosotros tenemos una política de mucha ayuda a las personas que llegan a nosotros y nos encantaría realmente poder solucionar inquietudes o dudas de cualquiera de ustedes que nos contacte o que quiera saber un poco más sobre alguno de los tópicos que tocamos en estos webinars o en los que podemos colaborarles. Nuestra compañía lleva más de 15 años en el mercado y estas son algunas de las empresas que hemos tenido oportunidad de servir a lo largo de 15 años en diversos ámbitos, específicamente gerencia de proyectos, consultoría, implementación de herramientas, capacitación. Con varias de estas compañías hemos tenido relaciones de muchos años, de muy largo plazo, gracias a la constancia que nosotros buscamos tener con nuestros clientes. Los temas de hoy. Primero vamos a hablar obviamente de proyectos, los proyectos hoy y mañana, y quiero aclarar algo. Este webinar va a ser algo diferente. Y vamos a buscar, si bien tal vez no sea posible que todas las personas levanten la voz y hablen, pero sí vamos a buscar mucha interacción, por lo menos de ustedes conmigo, para solucionar varias preguntas. Vamos a hacer algo muy estilo taller sobre las áreas de conocimiento olvidadas y les voy a pedir que estén muy atentos con papel y lápiz en mano porque vamos a hacer unos ejercicios que seguramente les ayudarán a todos a solucionar algunos inconvenientes que puede que tengan hoy en sus proyectos. Vamos a hablar primero de los proyectos hoy y mañana, qué es lo que está pasando hoy en los proyectos, cómo nos gustaría ver los proyectos. Vamos a hablar de lo que se nos ha olvidado hacer en gerencia de proyectos y vamos a entrar luego a las áreas de conocimiento olvidadas. Ahí vamos a hacer una serie de talleres que sé que les ayudarán muchísimo en varios aspectos de su gestión de proyectos. Y vamos al final a hablar de las conclusiones a las que podemos llegar después de haber visto todo este concepto. Empecemos entonces con los proyectos hoy. Y aquí viene una pregunta. ¿Te sientes satisfecho hoy con tus proyectos? Pueden escribir en el chat, pueden escribir en la ventana de preguntas y respuestas, pero sí es importante que mires tus proyectos hoy. ¿Son tus proyectos un dolor de cabeza o son el orgullo para mostrar?
¿Son lo que saca la cara por ti y por la organización en la que estás? Por acá dicen no. Por acá dicen no satisfecho. Es normal. Puede que no estemos hoy satisfechos con nuestros proyectos. Ahora preguntémonos, ¿nuestros clientes estarán satisfechos con nuestros proyectos? ¿Nuestra compañía estará igual de satisfecha con nuestros proyectos que nuestros clientes? Eso es algo que solo sabe cada uno de ustedes. En nuestro caso, nosotros siempre nos hacemos esta pregunta en un proyecto. ¿Este es el proyecto que queremos? Si no es el proyecto que queremos, ¿qué podemos hacer para que el proyecto mañana sea diferente? ¿Cómo podría ser este proyecto el que queremos que sea mañana? Hay muchos aspectos que aparecen aquí. Muchísimos dirán, es que el cliente es difícil, es que el producto es difícil, es que los stakeholders son difíciles, es que. Pero en última instancia, recuerda que tú eres el gerente de proyectos o que tú estás al lado del gerente de proyectos. Y solamente por el hecho, míralo bien, de estar en este webinar o de participar en alguno de los webinars, tú vas un paso más adelante que muchas de las personas que pueden estarte acompañando en esos proyectos. Si hay más personas contigo, de tu organización, de tus proyectos, felicitaciones. Porque aquí te das cuenta de varias cosas que puedes hacer para que mañana mismo, ni siquiera es dentro de un mes, dentro de 6 meses, con una nueva versión del PMBOK Guide, con una nueva metodología en tu organización, cambien las cosas. Tú ya puedes hacer cambios beneficiosos mañana mismo. Piensa en esto. Y si quieres, escribe en el chat o en las preguntas. ¿Qué errores has cometido en tus proyectos? Yo parto para esto de algo. Nosotros tenemos el control de nuestra vida. Si nos ponemos a mirar las circunstancias externas que nos pueden afectar, nos preocupamos muchísimo más por circunstancias externas de lo que deberíamos. Está comprobado que menos del 1% de las circunstancias externas nos afectan nuestra vida. Por aquí dicen, fallas en el alcance es el más común. Fallas en el alcance. Vamos a ver, hay muchas de las cosas que vamos a ver hoy que implican fallas en el alcance. Seguimiento insuficiente. Si hay seguimiento insuficiente, significa que yo estoy enterándome tarde de lo que sucede en el proyecto. Y esto también trae problemas porque no me da lugar a maniobrabilidad. Dejar comprimir el cronograma para cumplir fechas de entrega. Terrible. Recuerden por favor algo. El cronograma se hace para que se cumpla, no para que guste. Recibir proyectos que el área comercial ha vendido, pero son una caja negra. Imagínense eso. Ya se vendió y es una caja negra y adentro no sabemos qué está pasando. Documentación inadecuada. No identificar a todos los interesados desde el comienzo. Y yo creo que la lista sigue y sigue. ¿Por qué me enfoco no en lo que ha pasado en proyectos, sino en los errores que nosotros hemos cometido? Por lo que les menciono, yo tengo el control del 99% de lo que pasa en mi vida. El 1% es algo que si no puedo hacer nada, pues ¿para qué me preocupa? Pero ese 99% muchas veces lo dejamos de lado por preocuparnos por un 50% en nuestra mente por ciento que nos puede afectar. Que el gobierno, que el alcalde, que el transporte, que la nueva ley, que el nuevo presidente de Estados Unidos, cualquier cosa de esas. Parece que quisiéramos que nos afectara y no es así.
claridad en términos generales, confundir con un deseable. Todos estos son errores que hemos cometido en proyecto. ¿Por qué hemos cometido estos errores? Muchas veces por el afán, muchas veces porque tal vez no nos empoderamos adecuadamente de nuestra posición de gerentes de proyectos. Porque es triste todavía ver compañías donde el gerente de proyectos es el que hace actas y no gestiona. Aquí dicen también claridad en términos generales, inexperiencia, falta de comunicación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pensemos en esto y seguramente muchos se identificarán. ¿Qué es lo primero que te piden en los proyectos? Adivinen. Esto. El cronograma. Ojalá fuera un plan, nos dice Freddy. Ojalá fuera un plan. Un PDT es esto. Quieren ver un cronograma. Y miren esto. ¿Ustedes entienden lo que va a pasar aquí? ¿Ustedes se imaginan que esto pueda llegar a funcionar? Difícilmente. Si pensamos solamente en nuestro día, creo que esto ya lo han escuchado de mí, y tú a hoy a las 7:10 de la noche, no me puedes garantizar que todo lo que hiciste, todo lo que tenías pensado hoy a las 7 de la mañana, a esta hora quedó hecho. No me puedes decir eso. Dime cómo vas a hacer para que toda esta gente haga todas esas actividades en esas fechas y con esas duraciones. Hay duraciones de 0.3 días, 0.5 días, 1.55 días, 7.19 días. Intenta que esto se cumpla, ¿sí? Luego dicen, exacto, hágalo rápido, bonito y barato. Bueno, eso no es cierto. Recordemos que hay unas prioridades de restricciones en los proyectos. ¿Qué es lo que estamos hoy haciendo entonces? El problema aquí no parte desde que lo primero que sea que nos pidan es el cronograma. No parte de ahí. Parte desde cuando lo entregamos. A nosotros nos pueden pedir lo primero el cronograma. El problema es que realmente lo entreguemos. Y el problema ni siquiera está en entregarlo. Está en entregarlo sin haber seguido un orden, sin haber tenido un método para llegar a derivar el cronograma. Y hablo de derivar porque el cronograma es algo que va saliendo de forma automática si yo hago bien las cosas antes. Si yo planeo bien las cosas antes. Acá dicen, el problema es que dejamos que se disturbe el alcance. Cuando hacemos eso, es porque no estamos confiando en lo que nosotros mismos definimos como alcance. Si no estamos confiando en eso, es porque sabemos que cometimos un error en todos esos procesos que nos llevaron a una definición de alcance. Veamos la comparación entre lo que deberíamos hacer y lo que realmente estamos haciendo. En inicio, deberíamos tener el Project Charter y la identificación de stakeholders. Pero resulta que como no hay tiempo y como no los sé todos y como ya más o menos tengo un contrato y como me están pidiendo el cronograma, fírmeme el Project Charter, después hago la identificación. ¿Sí? Aquí dicen también, no tenemos claro el proceso de control de cambios y el método de toma de decisiones gerencial. De eso me preocupa más lo segundo que lo primero, porque el proceso de control de cambios no es difícil. El problema está, o más bien lo difícil está en aquella frase que decía mi abuela: mijito, es mejor una vez colorado que pálido toda la vida.
Eso sí, nos lo saltamos. Y nos lo saltamos porque es que no conozco los stakeholders y me dio miedo presentarles un proceso de control de cambios. Porque no quiero pelear con el cliente. Porque no quiero que el cliente se sienta mal con nosotros. Y eso es falso. En planeación, se supone que debemos establecer una metodología para gestionar el proyecto, que habiendo identificado los stakeholders tenemos que planear cómo administrarlos, desarrollar un plan que gobierne las comunicaciones del proyecto, tener un plan claro para la gestión del alcance, ahí sí, sabiendo quiénes son los stakeholders y cuáles son las comunicaciones que puedo sostener con ellos, ir donde ellos obtener requerimientos, definir el alcance y ahí pasar al proceso central de toda la gerencia de proyectos, que es nuestra columna vertebral, la estructura de descomposición de trabajo, que ahí muchas he visto aún desarrolladas por fases, por procesos, con actividades. De una vez, revisa tus EDTs. Si encuentras un verbo, uno solo, en cualquiera de los paquetes de la EDT, está mal hecha. Simple, la EDT solo puede contener sustantivos. De ahí, toda la planeación, identificación, priorización y análisis de riesgo para llegar a unas respuestas adecuadas para esos riesgos. De ahí, planear cómo vamos a administrar el cronograma. Fíjense que nosotros nos lanzamos a hacer cronogramas sin ni siquiera pensar en cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a administrar, ¿sí? Aquí dicen, muchas veces en el inicio y la maduración del proyecto los stakeholders no están definidos, ni lo estarán. Es tu responsabilidad buscarlos, identificarlos. A ti los stakeholders no te los dicen. Tú tienes que ir a buscar quiénes son. A ti nadie, ningún cliente, ninguna empresa te va a llegar con el listado de stakeholders. Mira, estos son los stakeholders del proyecto. Adminístralos. Olvídate, es tu responsabilidad identificarlos. El proceso no dice listar los stakeholders o recibir la lista de stakeholders. Dice identificar. Ojo con eso. Cuando por fin tenemos un plan de cronograma, ahora sí empezamos a definir actividades, secuenciarlas, estimar recursos, estimar cuánto duran. Y por aquí ya vamos mal, porque si nos fijamos, aquí en estas actividades ya debe haber actividades de gestión de stakeholders, de comunicaciones, de obtener requerimientos, de definir alcance, de negociación con stakeholders, de construcción de los paquetes de trabajo, de respuestas a los riesgos como mínimo. ¿Sí? Preguntan, ¿en los procesos de inicio de cada fase también abarca revisar si el proyecto sigue siendo rentable? No solo eso, si el proyecto sigue cumpliendo la meta del cliente, la meta de negocio. Nada hay peor, y eso lo decía Peter Drucker, que hacer muy bien lo que no hay que hacer. En cualquier momento un proyecto puede dejar de ser viable porque ya no, la meta cambió, o el proyecto ya no va a cumplir la meta, o las condiciones del proyecto han variado tanto que ya no vale la pena hacerlo. Sí, eso es una revisión permanente de si sigue siendo rentable para nosotros, de si sigue cumpliendo la meta para el cliente. Aquí, planear con quiénes vamos a trabajar y qué deben hacer, y aquí salen más actividades. ¿Cómo los vamos a capacitar? ¿Qué necesitan saber para esto? ¿Qué estándares de calidad y cómo los voy a asegurar y a controlar? ¿Qué vamos a adquirir y cómo vamos a hacer los documentos de términos de referencia, de adquisiciones, con quiénes pueden ser los posibles proveedores, qué es en última instancia lo que vamos a comprar, cuáles son las actividades que siguen? Todo esto
me arroja actividades acá, para que ya después de esto podamos planear cómo administro todos los costos y cuánto me va a costar todo esto. Y aquí viene un punto de chequeo. ¡Hey, señor patrocinador, no alcanza la plata! Decisiones. No puedo decirles exactamente qué hacer acá porque depende del proyecto. Para algunos proyectos será, no importa, aquí hay más plata. Para otros proyectos será, no hay más plata, recorte el alcance. Para otros será, no hay más plata, bájele a la calidad. Para otros será, no hay más plata, contrate proveedores más baratos y recursos más baratos. No sé, eso ya depende de tu proyecto. Y solo hasta este momento puedo hablar de desarrollar un cronograma. Miren dónde aparece desarrollar el cronograma para luego establecer un presupuesto. Penúltimo proceso de planeación. Y el problema no está, como les digo, en entregar el cronograma. El problema está en entregarlo sin haber hecho esto. Pero ¿saben qué es lo que está pasando? Que esto es lo que deberíamos hacer, y pónganle mucho cuidado. Esto es lo que realmente estamos haciendo. Y eso algunas veces. No estamos administrando stakeholders, no estamos planeando comunicaciones, no estamos planeando recursos humanos, no estamos planeando calidad, no estamos pasando de la simple identificación de riesgos. ¿Cómo queremos que funcione? Si ya es un problema que llegar a esto, ahora imagínense que llegamos a un cronograma sin haber hecho todo lo anterior. Y ahí no se queda todo. En la ejecución, donde deberíamos estar monitoreando y dirigiendo y gestionando el trabajo del proyecto, haciendo aseguramiento de calidad, efectuando las adquisiciones, administrando stakeholders y comunicaciones y trayendo el equipo a trabajar, desarrollándolo y administrándolo, terminamos haciendo únicamente estas 4 cosas. No aseguramos calidad, todos lo llamamos pruebas, no administramos comunicaciones ni stakeholders, menos desarrollamos un equipo. Y queremos que el equipo cumpla con todo lo que tiene que hacer. Y en el monitoreo y control, donde deberíamos estar monitoreando y controlando el trabajo, controlando el cronograma, los costos, monitoreando riesgos, administrando adquisiciones, haciendo control de calidad para que el cliente valide el alcance. Todo esto centralizado en el control del alcance para poder hacer, y que ya dijeron nos lo saltamos, un control de cambios integrado de la mano del control de comunicaciones y del compromiso de los stakeholders, terminamos haciendo únicamente esto. Y eso algunas veces. El cierre, ese sí, cuando lo hacemos, más o menos se hace así, cuando no es que el proyecto se deja morir. Aquí preguntan, si un proyecto lo estoy haciendo con gente de la nómina o planilla de mi empresa, ¿debo considerarlo dentro de la línea base de costos? Si es así, ¿su salario no sale del proyecto? Excelente pregunta, Fernando. Mira, el personal es contratado por la empresa y bajo una adecuada gerencia de proyectos, tu organización debería funcionar en términos de costos con 2 premisas. 1. Centros de costos, en donde cada proyecto que sale, que se crea, se convierte en un centro de costos, al cual el resto de centros de costos le venden productos, personal o servicios. Por ejemplo, a tu proyecto el área de servicios generales le puede vender el servicio de limpieza del sitio. A tu proyecto el área de gestión humana le vende el servicio de selección de personal. A tu proyecto el área de TI te vende el personal para desarrollo. El área de ingeniería te vende el personal para ingeniería y te los vende a un costo. El costo lo dirá la organización. Pero mira, tú tienes personal de nómina que sale a trabajar a un proyecto, ya hay un cargo en tu organización que quedó sin atender.
Alguien tiene que atender ese cargo, alguien tiene que cubrir ese costo. Y si el cargo se quedó sin atender, igual el costo de esa persona tiene que ser cubierto en alguna parte. Todo el personal que tengamos, no importa si no está en nómina o está en nómina, siempre debe ir costeado en el proyecto y hace parte de la línea base de costos. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes se dieron cuenta de todos los agujeros que vimos, es porque existen unas áreas de conocimiento olvidadas. En el afán se nos cayó el osito y lo abandonamos. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando tenemos el problema encima y decimos, ¡ay! No hicimos esto, no hicimos aquello, no hicimos lo otro. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento olvidadas, abandonadas? La primera, stakeholders. Ya acaban de decir por ahí, es que no me dan los stakeholders, es que no están al inicio del proyecto. Es mi responsabilidad identificarlos. Es mi responsabilidad tener un registro clarísimo de stakeholders. Otra, comunicaciones. Damos por hecho que como hay WhatsApp y correo electrónico, las comunicaciones están listas. ¿Y qué hacemos en comunicaciones? Reuniones mal hechas, actas a última hora, documentos mal hechos, formatos que no sabemos de dónde salieron, varias versiones de un documento y no sabemos cuál es la última. Vamos a mirar el computador del arquitecto. El arquitecto dice arquitectura final, arquitectura definitiva 3, arquitectura esta sí, arquitectura final. ¿Dónde está la gestión de comunicaciones? Aquí dicen recursos humanos. Vean, estamos tan acostumbrados a que nos digan, pero esos son profesionales, que se nos olvida que toda la gente en un proyecto debe tener claras unas reglas de convivencia, debe saber qué llega a hacer, debe saber a quién le reporta, debe saber hacer lo que tiene que hacer, una cantidad de cosas que vamos ahí. Aquí dicen, para el caso de mi proyecto, soy un contratista con mi equipo, pero hay actividades a cargo del cliente final. Como no tengo acceso a esta información de los costos de estos recursos, pero sí dedicación, ¿cómo puedo gestionar esa parte del presupuesto? Muy buena pregunta. Tu cliente no te cuesta. El cliente hace su trabajo. Tú estás a cargo de los costos de tu proyecto, no de los costos del cliente. Es más, te pregunto, ¿el cliente tiene un verdadero gerente de proyectos o tienes un administrador de tu contrato? Si tienes un administrador de contrato, estás en problemas. Debes exigirle al cliente que tenga un gerente de proyectos. Si no lo tiene, como me acabas de decir, lo que sucede es que el cliente está esperando que seas tú quien gestione todo el proyecto. Y te cuento algo. Proyecto de implementación de SAP en una entidad de salud de Colombia. 14.000 millones de pesos que mal contados hoy en día son como 7 millones de dólares. ¿Sí? Ojo con eso. Ya voy para allá. 7 millones de dólares. El cliente nunca puso un gerente de proyectos, puso un administrador de contrato. Y lo que decía el cliente es, por 14.000 millones de pesos usted me hace lo que yo le diga. ¿Y qué pasaba? Personas capacitadas, salió la capacitación a los 3 meses, que hay que capacitar a la gente, pero es que ya la capacitamos, no es que los cambiaron a todo, pero es que ya hicimos no, usted me tiene que capacitar al nuevo personal, pero es que eso, me tiene que capacitar al nuevo personal, y el problema es que esta gente no se ponía los pantalones. Terminaron 5 empresas quebradas, el proyecto bajo todas las investigaciones que quieras, disciplinarias, penales, en fin. Si te contrataron para representar la gerencia de proyectos por parte del cliente, estás en una posición delicada,
Porque si eres el contratista y estás haciendo la gerencia de proyectos de parte del cliente, tienes una ventaja, aquello de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Tú puedes presionar a tu organización, pero en tu organización necesitas otro gerente de proyectos. ¿Sí? El cliente contrató a la empresa que contrató a mí y a mi equipo. Pero frente a las áreas involucradas de la organización, soy la GP. Créeme, no hay un solo GP en ese proyecto, hay dos. El del cliente y el del proveedor. Y el del cliente tiene a cargo todo el proyecto, el del proveedor solo lo que se contrató. Revisa esa estructura. Si quieres, escríbeme y miramos cuál es la posición. Exacto, no has identificado aún el gerente de proyectos del cliente. Te hago una pregunta para que te la hagas y tú te la respondas. ¿Tienes todo el poder que necesitas sobre los recursos y personal del cliente? Si no lo tienes, no eres el gerente de proyecto del cliente. Y se acabó el problema, pídelo. ¿Ok? Si más o menos, entonces asume tu posición y ten muy claro cuál es el alcance de tu proyecto versus el alcance del proveedor. Son dos cosas diferentes. Así tu equipo sea el proveedor y tú seas la gerente de proyectos del cliente. Es una figura muy extraña. Pero bueno, otra área de conocimiento olvidada. Riesgos. Por Dios. Está a punto de salir a un par de meses la nueva versión del PMBOK Guide y riesgos sigue creciendo. Hay un nuevo proceso en gestión de riesgos y nosotros todavía estamos llegando solo a una paupérrima identificación al inicio del proyecto, solo para decir, ahí se hizo la identificación de riesgos, mire a ver qué hace. No tiene cara esto. Y calidad. Calidad es una de las áreas de conocimiento más paupérrimas en las organizaciones. Calidad no es la certificación ISO. Calidad no es las pruebas. Calidad va en todo el proyecto. Hablemos entonces de estas áreas de conocimiento. Partamos por gestión de stakeholders. Volvamos a este mapa. Cuando unimos inicio y planeación del proyecto, por favor démonos cuenta de qué es lo que depende de la identificación y la gestión de los stakeholders. Desarrollo el Project Charter, identifico, no me pasan la lista, los stakeholders, defino la metodología, planeo la gestión de stakeholders. De ahí depende todo esto. Ahora imagínense que no lo hago. ¿Cuál será el nivel de calidad, de completitud con el que voy a tener los demás resultados? Mínimo. Pero aquí dicen, cuando gerencias un proyecto para el cliente externo de parte de un proveedor y si no se hace lo que solicita, aun si no está en el alcance o deba someterse a control de cambios y sigue las buenas prácticas que el cliente interpreta como mala gestión, y si a tu gerente le piden cambio de gerente ante tu empresa, quedas mal. Exacto. Bueno, ¿quiénes son los stakeholders? Muchos dicen, los clientes. Error. No son los clientes. Los stakeholders, y por favor empezamos los talleres, anota lo siguiente. Los stakeholders son todos aquellos que cumplen al menos una de las siguientes 4 condiciones. Y cuando hablo de todos, no son solo el cliente, sino también tu equipo, entes externos, personal del cliente, personal de proveedores, todos ellos. ¿Sí? Primera condición, pueden afectar tus resultados. Mira, pueden no aparecer en todo el proyecto, pero si tú no identificas quiénes pueden afectar lo que estás entregando al final,
vas a tener problemas. Por ejemplo, si estás en un proyecto que tiene incidencia de entidades del Estado, una super, no sé, se me fue el nombre. Bueno, por ejemplo, la superfinanciera. Si tú estás en un proyecto, en una empresa de seguros, en donde vas a generar ciertos productos como un ente regulador, exacto, y no tuviste en cuenta a la superfinanciera, la superintendencia financiera o la superintendencia de servicios, cualquiera de estas, ¿sí? Cuando terminas el proyecto y arrancas la producción, te llegan y te dicen, pare, no puede seguir, eso está mal, eso no cumple con esto, esto y esto. Y no los tuviste en cuenta. Segunda condición, pueden verse afectados por los resultados. Y esta foto es terrible, pero ¿cuántas veces un proyecto que tú haces afecta a personas que no tienen nada que ver con el proyecto y nunca los tuviste en cuenta? ¿Sí? Nunca los tuviste en cuenta. Cuando esto sucede, se pueden armar grandes problemas en tus proyectos. Tercera condición, pueden afectar tus actividades. Esta foto se parece mucho a algo que nos sucedió a nosotros hace varios años. Estábamos desarrollando un proyecto en una entidad de servicios públicos sindicalizada y un buen día, faltando una semana para una entrega importante, llegamos y encontramos la puerta así, cerrada, sindicato afuera, manifestación, de aquí nadie sale, de aquí nadie entra, no se pudo trabajar por 4 días y el cliente seguía pidiendo el entregable, pidiendo la entrega para la fecha. A ver, no estamos obligados a imposibles, pero ¿qué hubiéramos podido hacer en ese momento? Haber identificado que había personas en el sindicato, que había un sindicato que nos podían afectar las actividades. Sin ir más lejos, puede que no sea sindicato, pero te cuento algo. En un proyecto tuvimos que traer un experto de Francia. El experto de Francia se vino en un vuelo previo al que teníamos programado ir a recoger al aeropuerto. Llegó 2 horas antes de la hora que nosotros teníamos pensado ir a recogerlo al aeropuerto. Llegó al edificio, fue a entrar y el portero del edificio no le entendió. La recepcionista no le entendió. Nadie lo dejó entrar. Duró 1 hora y media tratando de ingresar al edificio. Cuando al final dijo, aquí no entro, se devolvió al aeropuerto y se devolvió a Francia. Cuando fuimos a recogerlo al aeropuerto no llegó, obviamente. Esperamos 2 horas a que llegara. ¿Qué pasó? Llegó el vuelo, por ningún lado. Volvimos, escribimos, ¿qué pasó? No sé qué. No, el consultor se devolvió porque no lo dejaron entrar al edificio. Pero ¿cómo que no lo dejaron entrar si nosotros lo estuvimos esperando y no llegó en el avión? No, es que el consultor llegó 2 horas antes, en un vuelo 2 horas antes. ¿Sí? Y no lo dejaron entrar al edificio. No tuvimos en cuenta que el portero del edificio necesitaba saber que llegaba un señor francés que no hablaba español. ¿Sí? Aquí dice, en un proyecto que tuve con una universidad pública, nos afectaba muchísimo los paros de estudiantes, maestros y por supuesto el sindicato. Igual tampoco nos dejan entrar, fíjense. ¿Y los identificaste como stakeholders? Si los identificaste, pudiste haber tenido alguna idea de qué iba a pasar y haber tenido las reservas necesarias en el proyecto. ¿Sí? Otra persona, estando en Argentina dirigiendo un proyecto y justo pasó lo de la pandemia de la enfermedad NH1
y cerraron funciones en la empresa y a nivel nacional pararon los sistemas de transportes. Imagínense. Si se identifican, se analizan los riesgos asociados. Exactamente. Esta es la tercera condición. Cuarta condición. Pueden verse afectados por las actividades. En uno de nuestros clientes estaban construyendo una bodega autoportante. Una bodega inmensa. Para construir la bodega, afuera de las instalaciones, tuvieron que poner grúas, así como esta que está aquí caída. Pues un buen día, un ventarrón tumbó la grúa y casi mata a un ciclista que pasó. La grúa rompió 2 carros y dañó una construcción aledaña. Nunca se tuvieron en cuenta estas personas, no dejaron seguir el proyecto como por 2 semanas, tuvieron que incurrir en una cantidad de costos adicionales, no solo para reconocer los daños, sino para incrementar los factores de seguridad alrededor de la obra. No se tuvo en cuenta eso. Ahora que sabes cuáles son las 4 condiciones para identificar stakeholders, piensa solo en 5 stakeholders de cada uno en un proyecto en el que estés. Y seguramente la lista pasará de 5. Seguramente. Ahora, ya que pensaste en esos, vamos a clasificarlos de acuerdo a 3 factores que nos van a determinar a quiénes y en qué orden debemos escuchar y a quiénes debemos pararles bolas, ponerles atención en el proyecto. Primero, poder. Todo stakeholder que tenga poder es latente. En cualquier momento puede lanzar un requerimiento y como tiene poder, puede estar inclusive fuera del alcance y eventualmente hace que lo tengamos que incluir. Segundo, legitimidad. Son stakeholders que nosotros decidimos y los escuchamos. Legitimidad significa que saben del negocio, que saben del proyecto, que saben de la operación, que saben del producto, pero no tienen poder. Los que tienen legitimidad, cuando dicen, eso no es así, escúchenlos, eso no es así. Cuando dicen, eso va a funcionar diferente, escúchenlos, eso va a funcionar diferente. Y los que llamo yo la camada de pollos, los que tienen urgencia. Estos son demandantes. No tienen poder, no tienen legitimidad, pero quieren hacerse notar. Son personas que no tienen nada que ver con el proyecto, pero están ahí. ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasó con esto? Pero es que necesito esto otro. ¿Cómo así que el proyecto no me entrega esto? Yo voy a hablar con alguien, es que yo lo necesito urgente, es que lo necesito para allá. Es que ¿cómo así que el proyecto se demora 6 meses más? Seguramente hasta este momento pueden identificar stakeholders en esas 3 bolitas. Pero hay unas intersecciones. Exacto, los que más chillan. Hay unas intersecciones que debemos tener en cuenta. La primera, poder y legitimidad, significa, tiene poder y fuera de eso sabe de qué habla, sabe del producto, sabe del negocio. Así que sus requerimientos tienen que ser atendidos. No solamente por su poder, sino porque además están dentro del alcance del proyecto. Tenemos que escucharlos. Están los peligrosos, solo poder y urgencia, pero no tienen legitimidad. Estos son, imagínense los que más chillan, pero ahora con poder. Peligrosísimos, porque se pueden hacer sentir en el proyecto, pueden detenernos el proyecto, pueden incorporar en el proyecto requerimientos clarísimamente fuera de alcance. Y los que tienen legitimidad y urgencia, estos son muy especiales, son dependientes porque nosotros decidimos cuándo atenderlos, pero sobre todo saben qué es lo que más le duele al negocio, lo que más le duele a la organización. Están capacitados y saben del producto porque tienen legitimidad, saben del negocio, pero además
tienen urgencia, tienen un dolor que solucionar. Hay que escucharlos, hay que atenderlos. Y están los centrales. Para ellos es el proyecto. Tienen poder, tienen legitimidad y tienen urgencia. Ahí está el patrocinador del proyecto. Y ahí están los primeros a los que escuchamos. Si no están acá, no son stakeholders. Ahora, ¿a quiénes escuchamos y en qué orden? Primero, los centrales. Son los que primero escuchamos. Son los que primero debemos involucrar y comprometer en el proyecto. Luego, los dominantes, porque tienen poder y legitimidad. Normalmente están muy alineados con los centrales. Así que será más fácil administrarlos si hemos administrado correctamente los centrales. Luego vienen los dependientes. Los dependientes hay que atenderlos porque saben cuáles son los principales dolores que se deben solucionar con el proyecto. Luego vienen los de legitimidad, los discrecionales. A ellos hay que escucharlos por el detalle. Ellos nos ayudan a ampliar lo que estas personas no conocen. De ahí vienen los peligrosos. A los peligrosos hay que mantenerlos a raya. Muy a raya, hay que saberlos gestionar muy bien. Y ahí tú como gerente de proyectos eres el que domina la situación. Luego vienen los de poder. Hay que mostrarles, hay que estar del lado de ellos por su poder, pero sus requerimientos quedarán para después, para otro producto, para otro proyecto, en fin. Y los de urgencia, vamos a darles maicito, que chillen un poquito, no importa, no tienen poder, no tienen legitimidad, los podemos ir dejando al margen. ¿Habías pensado en esto para tus stakeholders? Ahora ponte a pensar, si hay 4 condiciones que pueden afectar tus resultados, que pueden verse afectados por los resultados, que pueden afectar las actividades, que pueden verse afectados por las actividades, no hay derecho a que me digas que hay 10 stakeholders únicamente. Y menos hay derecho a que no sepas en qué orden los vas a atender y a escuchar. Esto es algo de lo que no se está haciendo y es un área de conocimiento abandonada en la gerencia de proyectos, nuestro modelo Salience. Si tú pones los stakeholders que pensaste en las intersecciones, te darás cuenta seguramente de que has escuchado a quien no debes, has dejado de escuchar a quien debes, has dejado de lado a alguien que tenía algo importante que decir, le has puesto atención a alguien que no tenía velas en este entierro. Seguramente te darás cuenta de eso. Siguiente área de conocimiento abandonada: la gestión de comunicaciones. Imagínate presentar esto. Informe de avance, Proyecto Alfa, abril 14 de 2017. Bueno, sin ir a tantos extremos, pero piensa en esto. ¿Te ha pasado que tú envías un correo con un archivo Word a un proveedor y a los 8 días, hola, ¿qué pasó que no me responden? Señor, mire, llamas, ¿qué pasó? Yo le envié un correo hace 8 días, usted no me ha dicho nada, estamos esperando su respuesta. Ay, sí, mira, es que usted me envió el correo, pero a mí se me olvidó llamarlo, pero es que tiene un error, el archivo no llegó bien. ¿Cómo así que el archivo no llegó bien? Espere un momentico. No, aquí abre. Mire, el archivo está bien. Mire, estoy abriendo el correo que le envié. ¿Qué error le saca? Un momentico, ya miro. Ah, mire, aquí hay un mensaje que dice: este documento fue hecho con una versión más nueva de Microsoft Word. Por favor, solicite. Ay, ¿cómo así? ¿Usted qué Word tiene? No, aquí 2003. ¿Pero por qué 2003? Ya estamos en 2016. No, pues es que aquí no han actualizado Word y con ese funcionamos y pues no hay más. Ese es el que tenemos. Ay, ya le envío el archivo, pero por favor respóndame rápido.
¿Fue responsabilidad de quién? Tuya, como gerente de proyectos. Conocer lo básico, cuál es la tecnología que tiene cada uno de los stakeholders para comunicarnos con ellos. Pero no, asumimos que todos tienen correo, que todos reciben una cita enviada en Outlook o enviada en Gmail, que todos tienen WhatsApp, y eso ¿por dónde está determinado? Por ninguna parte. Mira la importancia de la gestión de comunicaciones. La gestión de comunicaciones es el tercer proceso de la planeación. De ahí depende toda la relación con los stakeholders, depende cómo obtienes los requerimientos, depende cómo se determinan las relaciones con tu equipo, cómo se comunica todo. Es la fundamentación. ¿Qué realmente significan las comunicaciones en el proyecto? Para que lo tengas en cuenta. Primero, debe haber una clarísima estructura de archivo físico y electrónico de toda la información y documentación del proyecto. Adelanto, en el PMBOK Guide 6, en ejecución, viene un proceso que se llama administrar el conocimiento del proyecto. Se te está complicando la gestión de comunicaciones, porque administrar el conocimiento del proyecto, si bien hace parte de gestión de integración, depende 100% de gestión de comunicaciones. Establecer qué herramientas se van a utilizar en el proyecto. No es la misma gestión de configuración. La gestión de configuración va relacionada con versiones, ítems de configuración, controles de cambios, líneas base, en fin. Esto es administración del conocimiento del proyecto, gestión del conocimiento. Implica también las comunicaciones determinar qué herramientas vamos a usar para comunicarnos y cómo las vamos a usar. Cómo comunicarnos con los stakeholders principales, con el patrocinador, con la junta directiva. Cómo hacer las reuniones del proyecto, quién lleva las actas, en qué formato, cuánto deben durar, de cuántas personas. Cómo comunicarnos con personas fuera del proyecto y de pronto en otras latitudes, en otros idiomas, con otras culturas. Cómo administrar todo el flujo de comunicaciones electrónicas del proyecto y la confidencialidad de la información. Cómo puedo establecer la gestión de las ideas, los registros y todo lo que se está generando en el proyecto. ¿Cuáles serán las relaciones de reporte y cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se aprueban los documentos y los entregables? ¿Quién firma qué? ¿Quién puede firmar qué? En vez de esta persona que no está por poder, ¿quién firma? ¿Quién aprueba? ¿Cómo hablar ante otros stakeholders? ¿Cómo comunicarnos con el mundo exterior? Tú puedes estar en proyectos tan delicados que llegan periodistas a preguntarte, ¿qué pasó acá? ¿Por qué está así? ¿Cómo administrar toda la información alrededor del cronograma? ¿Quién reporta qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo administrar el tiempo de las comunicaciones? Hay muchas actividades relacionadas con comunicaciones. ¿Cómo atender quejas, reclamos de los usuarios, procesos de escalamiento? ¿Cómo, en última instancia, fluirán todas las comunicaciones en el proyecto? ¿Qué formatos vas a utilizar para cada cosa? Si no has tenido en cuenta esto, tu plan de comunicaciones está incompleto. Y sin ir más allá, piensa en que mañana le pase esto a tu computador. Dime si te imaginas, mira tu computador al frente. Ahora imagínatelo en estas condiciones. Y si no te da un dolor de estómago, felicitaciones. Pero si dices, Dios mío, que esto nunca vaya a pasar, es porque el 80 o más % de tu proyecto solo existe ahí. ¿Sí? ¿Cómo se debe dar a conocer ese plan de comunicaciones a los involucrados en el proyecto? Se presenta, se publica y a cada uno se le muestra cómo se organizarán las comunicaciones con ese stakeholder.
Con el equipo hay una gestión de comunicaciones específica, reglas de comunicaciones, qué se usa, qué no se usa, qué es aceptado, qué puede ser utilizado ad hoc, qué no puede ser utilizado ad hoc. Yo les apuesto lo que quieran. Hoy en día, ante un regaño, ante un problema, ustedes van a salir a decir, es que yo envié el correo. Problema mío no es, me lavé las manos, ya le envié el correo. O peor, yo le escribí por WhatsApp al grupo. El grupo no respondió, ya no es problema mío. ¿Tiene sentido? ¿Esa es la verdadera comunicación de un proyecto? Esto no puede pasar. ¿Qué problemas has tenido por no haber planeado ni administrado comunicaciones? Solamente piensa en esto. Todo problema en un proyecto puede rastrearse hasta un momento en el que alguien no se comunicó con alguien sobre algo importante. Piénsalo bien y verás que así es. ¿Por qué fallamos en las comunicaciones? Porque nos estamos saltando, olvidando, abandonando la gestión de comunicaciones. El equipo del proyecto, los recursos humanos. Apuesto que le sale esto conocido. Te asignan como PM y no te dan los recursos. Por fin te dan los recursos, son los que no tenían nada más que hacer en la organización. Te exigen la misma fecha y presupuesto iniciales y te dan los recursos que no son. Logras negociar la fecha final del proyecto, pero no te dieron presupuesto para capacitar a los recursos. ¿Es o no es así la vida del gerente de proyectos? Ten en cuenta esto. Tú no haces el proyecto. El proyecto lo hace tu equipo. Si tú no haces el proyecto, sino que el proyecto lo hace tu equipo, ¿qué pasa con el proyecto si no tienes las personas correctas? Si no tienes la disponibilidad esperada, si no tienen los conocimientos esperados, si dicen que tienen los conocimientos y te das cuenta de que no es así. No estamos obligados a imposibles. Y volvamos un momentico a lo primero que entregamos. Imagínense este cronograma con estos recursos que están ahí, ya presentado, ya en detalle, y que salga alguno de estos diciendo, perdón, pero es que esa tecnología no la he llegado a trabajar. O que alguno diga, lo siento, pero es que yo salgo a vacaciones la semana entrante y pues me deben 3 periodos, así que me voy 2 meses y ya tengo pasajes comprados para toda la familia para Egipto. Si eso te ha pasado, es porque sencillamente no has desarrollado la gestión de recursos humanos. Debes haber tenido muchos problemas por no haber gestionado al equipo, partiendo inclusive desde que no sabes quiénes son. ¿Cómo se gestiona un equipo? Lo primero es determinar las expectativas del proyecto. No los requerimientos, por favor, las expectativas del cliente con el proyecto. Teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer en el proyecto, a quiénes necesito, quiénes deben ser esas personas. Cuando por fin sé quiénes son, qué necesitan saber, qué necesitan desarrollar, en qué necesitan desarrollarse más, capacitarse. De ahí necesito establecer unas reglas básicas. Así vamos a funcionar nosotros. Estos son los perfiles, estos son los roles, estas son tus responsabilidades, no más, no menos. Tú como gerente de proyectos debes encargarte de que todo el mundo tenga todo lo necesario para que haga su trabajo.
pero tú no haces el trabajo, lo hacen ellos. Si ellos no tienen cómo hacer su trabajo, es tu responsabilidad. Teniendo esto, tienes que desarrollar el equipo, lograr un equipo de alto desempeño, porque equipo, team, significa together we achieve more. Juntos logramos más. Debes ver tu equipo así. ¿A quién no le gustaría tener un equipo así en su proyecto? Esto es a lo que debes llegar como gerente de proyectos. Pero no, la gestión de recursos humanos también se quedó abandonada en el trasteo. Llegamos, gestión de riesgos. Como ya dijeron por ahí, se identifican y se archivan. Yo te pregunto esto. Ah, tú eres PMP. Cuéntame más sobre tu gestión de riesgos. Cuéntame qué haces. La gestión de riesgos es la que más ha crecido a lo largo de la historia del PMBOK Guide. Empezó en 3 procesos, pasó a 4, 6 y ya vamos en 7 procesos. Pero estamos haciendo nomás uno, identificación. Porque ni siquiera, te garantizo, planeación de gestión de riesgos. ¿Y qué hacemos con los riesgos identificados? Ahí quedaron en un archivo, yo lo envié por correo y pues no me han dicho nada. O como pasó en un proyecto hace varios años de implementación de un core bancario en un banco de comercio exterior, cuando llegué a preguntarle a la gerente de proyectos que estaba pensando era en su jubilación, por favor, pásame el registro de riesgos. Me interesa ver los riesgos que tienen en el proyecto. Ah, sí, yo te los envío por correo. Listo. A los 3 días. Disculpa, es que quedaste de enviarme los riesgos. Ay, disculpa, sí, ya te los envío. Me envió el archivo. Cuando veo el archivo tenía fecha de 1 año atrás. La llamé y le dije, discúlpame, pero es que este archivo que me pasaste tiene fecha de hace 1 año y solo hay 7 riesgos. Ah, no, es que esos son. Perdón, sí, es que eso es todo lo que ha pasado en el proyecto. Pero no, yo hablo de la gestión de riesgos, los planes de mitigación. No, es que para eso teníamos una firma, pero se nos acabó la plata. Así me respondieron en un proyecto de $4 millones, la gerente del proyecto de parte del cliente. ¿Sí? Aquí no hay ni qué decirlo. ¿Consideras que realmente haces toda la gestión de riesgos en tus proyectos? Yo sé la respuesta. Sigamos. Gestión de calidad. Resulta que la gestión de calidad es muchísimo más grande de lo que puedes imaginarte. Mira esto. Problemas. Tanto así, la pantalla azul ha ejecutado una operación ilegal. La pantalla azul debe cerrarse. Imagínate el nivel de calidad. ¿Sí? La operación se completó exitosamente. Imagínate el nivel de calidad. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar? Esto, y si hay alguien por ahí de la Cámara de Comercio, esto fue hace rato, pero si hay alguien por ahí de la Cámara de Comercio o de TI o que haya tenido que ver con esto nos sucedió a nosotros como empresa. Estábamos en una pantalla de actualización de datos para el círculo de afiliados. Nos pidieron información, nombre de la secretaria, correo electrónico, nombre completo del contador, correo electrónico, tal. Cuando enviamos la información salió este aviso. Por favor, verifique los siguientes datos. No siguientes, siguientes datos. El campo nombre completo contador debe ser numérico. A eso llamamos calidad nosotros. Pero es que tranquilos, eso pasa en todos lados.
Lanzamiento de Windows 98 con Bill Gates al frente, mostrando cómo Windows 98 por fin instalaba automáticamente los drivers para un escáner. Y le dice Bill Gates, más vale que esto no salga en el producto que vamos a despachar, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, absolutamente, absolutamente. Y se fue el producto así. Las implicaciones de la calidad son muy grandes. Vean esto. Toyota recupera más de 400,000 carros híbridos. El presidente de Toyota, esto pasó en el 2010, hace 7 años y todavía no se recuperan. El presidente de Toyota se disculpó profusamente el martes a medida que anunciaba la recuperación global de más de 400,000 modelos híbridos 2010 del fabricante, incluyendo el popular Prius, por problemas en sus sistemas de antibloqueo de frenos. La semana pasada la compañía admitió un problema con el software que controla el sistema antibloqueo de frenos de los modelos 2010. Los estimados oficiales de Toyota son de que la recuperación global podría costar tanto como $2 billones, incluyendo la pérdida de ventas de 100,000 vehículos en Estados Unidos y Europa. Ahora vean lo trágico. Al anuncio de las recuperaciones, la acción de Toyota cayó 20%. Imagínate tú, en un proyecto donde un error de calidad haga caer la acción de tu empresa, el valor de tu empresa en 20%. Creo que no vivirías para contarlo. Y esto nos pasa todos los días en proyecto. Conclusiones. ¿Realmente serán inútiles esas áreas de conocimiento que estamos abandonando, que estamos olvidando? ¿Sí? Con respecto a calidad, sí. Calidad en el proceso, calidad en el producto, pero es que el problema con calidad es que pensamos que con el documento y formato lleno para la auditoría ya tenemos calidad. Pónganse la mano en el corazón y díganme qué están haciendo en tu organización si son certificados ISO faltando 2 semanas para la auditoría. Ahora dime si eso es calidad. No. Dime si, piensa en esto, si tú construyeras aviones, como haces hoy proyectos, ¿subirías a tu familia en ese avión? Ahí tienes la respuesta. ¿Sí? ¿La subirías? Muy bien. ¿Qué podemos hacer para no volverlas a abandonar? Yo creo que lo principal aquí, exacto, lo principal aquí es darnos cuenta, ponernos la mano en el corazón y decir, primero, sí, las olvidé, pero no las vuelvo a olvidar. El 80% de nuestros problemas en los proyectos se debe a ese 20% de procesos olvidados. Pero es que ni siquiera es 20, son 5 de 10 áreas de conocimiento que estamos dejando de lado. Es el 50% de la gerencia de proyectos, lo que no estamos haciendo. Y el otro 50%, que también lo estamos haciendo. Y esto va de la mano con algo que tocaba en un webinar anterior. Queremos buscar la bala de plata. Como no nos funcionó PMBOK Guide, vámonos a Scrum. Pero no, implementemos algo a ver qué nos funciona. Tampoco lo hacemos bien. Y pasado mañana saldrá otra y otra y otra. Pero nuestros proyectos siguen igual. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la bala de plata que estabas buscando? ¿En lo que estás haciendo? Sí, Oscar. El gerente de proyectos debe dedicar el 90% del tiempo a comunicaciones, no sentado frente a un cronograma mirando a ver cómo muestra que se está cumpliendo cuando no es cierto. Ese no es el diario vivir de un gerente de proyectos. Muy bien. Bueno,
quiero recordarles algo. Ayúdenme por favor levantando la mano las personas que aún no se han certificado PMP. Ayúdenme por favor levantando la mano en la sala. 2, 3. Listo. Hartos. Adelante, adelante. Bueno, para ustedes les cuento. Viene el lanzamiento de la nueva edición del PMBOK Guide versión 6. A partir de enero 2018 empezará a regir para el examen. Tienes entonces estos últimos meses para certificarte en la versión 5, porque si esperas hacerlo en la versión 6, vas a enfrentarte primero a un problema. En la versión 5 los cursos y simuladores están maduros. En la versión 6 todavía no. Así que todavía no sabes si te vas a certificar en la versión 6, si vas a recibir una capacitación de calidad o no. Fuera de eso, si te certificas en la versión 5 tendrás 30% menos que estudiar que si lo haces en la versión 6. Empezando porque en la versión 6 tienes también que estudiar metodologías ágiles, ¿sí? Tienes también que enfocarte en gestión del conocimiento, conocer una nueva filosofía de 2 áreas de conocimiento, más procesos, por qué cambiaron unos procesos de un lado al otro, ¿sí? Aquí dice Luis, los técnicos prefieren hard areas que soft areas por facilidad de navegar y confortabilidad, pero es que la gerencia de proyectos, por eso el PMI creó el triángulo del talento. Solo una de las 3 aristas es hard areas, áreas técnicas. Solo una. Las otras 2 son liderazgo y estrategia. ¿Ves? Entonces, si yo me enfoco en las áreas duras, alcance, tiempo y costos, estoy haciendo menos del 30% de lo que un gerente de proyectos debe hacer. Y aún así lo hiciera, si lo estuviera haciendo bien, vaya y venga. Pero miremos EDTs. ¿Cuántas EDTs has visto que tienen verbos en los paquetes de trabajo o que no descomponen todos los paquetes de trabajo? Bueno, las plazas, y esto está pasando, hicimos una revisión el lunes de cómo están los cupos para presentar el examen. Ya prácticamente diciembre está lleno. Para presentar el examen de certificación, por lo menos aquí en Bogotá, hace 4 años hubo personas que tuvieron que viajar a Cali, aquí en Colombia, o a otro país. Viajaron a Ecuador, viajaron a Panamá para poder presentar el examen en ese momento sobre la versión 4. Estamos a puertas de la versión 6 y ya prácticamente diciembre está lleno todos los días para presentar el examen. Y a medida que avancemos se va llenando noviembre, octubre, septiembre. Y si no quieres viajar a Cali, bueno, si viajas a Cali o estás en Cali o estás cerca de Cali, allá también se va a empezar a llenar. Puedes preparar el viaje fuera del país si quieres certificarte en la versión 5 si le das más largas al asunto. Por eso, hoy quiero hacerles un obsequio. Por tiempo limitado, puedes acceder gratuitamente a un minicurso que te muestra la guía definitiva para la certificación PMP. Son 11 videos, es un minicurso completo donde podrás ver en detalle qué debes tener en cuenta, cómo prepararte, cómo estudiar, qué significa ser PMP, qué significa la certificación, cómo es el día del examen, cómo debes llegar pensando el día del examen, tips para presentar el examen. Completamente gratuito este curso. Puedes acceder, y te recuerdo, es por tiempo limitado, a este enlace. Sistema de certificación pm.com. Ahí encuentras, te registras y pasas a ver los videos.
Míralos, analízalos, contáctanos si tienes alguna duda y realmente busca certificarte sobre la versión 5, busca certificarte antes de septiembre porque se están llenando las plazas. De hecho, te recomiendo llegar preparado para la requisada, exactamente. Eso nomás, la sola requisa que te hacen a la entrada ya te llenó de estrés, ¿sí? Te recomiendo, si no te has certificado, empieza hoy por tu aplicación y separa la fecha. No importa para cuándo, que sea en diciembre lo que queda, que sea en noviembre, ¿sí? Sí, bien. Llegar preparado para la requisada, eso asusta y es peor que llegar al aeropuerto en Estados Unidos. Ingresa hoy a este enlace, regístrate, mira los videos, conoce la guía definitiva para la certificación, conoce de qué se trata, todo el proceso de estudio, de preparación, de certificación, cómo debes estudiar y contáctanos si tienes alguna duda. Ya tienen nuestros datos, las personas que no los tenían pueden escribirnos o llamarnos a este número de teléfono en Colombia y de todas formas, si no estás, te invito a que hagas parte de nuestro exclusivo grupo de mejores gerentes de proyectos en Facebook, ingresando a esta dirección, mejoresgerentesdeproyectos.com. Te espero entonces para que conozcas cómo es el proceso en detalle para la certificación PMP y para que charlemos y compartamos en nuestro grupo de Facebook. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su atención. Nos vemos en 8 días. Y por cierto, nos fue bien, 7 de la noche, creo que nos fue bien. Es probable que sigamos entonces a esta hora. Muchas gracias, muy feliz noche. Hasta luego.